Hola hermanos, el día de hoy 27 de febrero del 2025 es el último jueves de este mes de febrero y es el último jueves del tiempo ordinario en esta primera etapa, porque ya el próximo jueves ya estaremos en jueves después de ceniza. Así que yo les recomiendo con todo cariño, primero, que esta primera etapa de este año, pues están terminando 2 meses, mañana se termina el segundo mes, podamos ir al Santísimo y darle gracias al Señor, seguir pidiendo evidentemente por la salud del Santo Padre. Sí, ahí va, poco a poco. Hay que tener mucha paciencia. Yo insisto en el tema que los mismos neumólogos, por la edad, por las circunstancias, recomiendan tener mucha paciencia. No le presten atención, yo a eso se los ruego, por favor. Hay un montón de gente que se dice católica, que realmente de manera muy turbia, muy velada, ahí anda queriendo ya. 72 horas tenía el Papa de vida, ya pasaron las 72 horas y ahí está todavía el hombre. Seguramente es que hubo un errorcito en el 72 y ahora van a decir que era una semana, que era cualquier cosa. Es decir, miren, en eso sean ustedes muy prudentes y actúen como cristianos. ¿Ya? Digo, no les pido ni siquiera que actúen como católicos. Claro, un católico es un cristiano, pero a lo que me refiero es con el sentido de Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya gente que le esté deseando el mal a cualquier persona? Olvídense, yo puedo discrepar, disentir de cualquier ser humano, pero jamás desearle el mal. Y el descaro con el que están actuando, quiera Dios que eso no se revierta en contra de ellos. Yo sí, de verdad, estoy pidiendo mucho por ellos y seguramente el Santo Padre también lo ha de estar haciendo. Vamos, hoy les voy a hablar de un beato sumamente interesante porque fue el último de los sacerdotes mártires en tiempos de Isabel I en Inglaterra. Se trata de William Richardson, que solo es beato todavía nada más. Bueno, se supone que él debe, fíjense, hay un detalle ahí con la situación de él, porque en los lugares donde estuvo, él incluso firmaba de que era de un pueblo allí en Inglaterra, de donde realmente era el papá. Ok, entonces ahí es de donde viene el asunto. El papá era de Lancashire y se había movido a vivir en Wales, en Waleswood. Y entonces eso hace que él, sí, probablemente de origen sea del mismo lugar del papá, pero insisto, se trasladaron a vivir ahí. Ellos tenían un molino y muy probablemente también él trabajó ahí en el molino. Es muy probable que su educación elemental haya recibido ahí en su parroquia. Lo que sí tenemos claro, está absolutamente probado, es que se inscribió en el Colegio Inglés de España y en ese librito decía que él era un convertido al catolicismo y que había sido pues admitido, recibido en la fe. Eso significa que había sido bautizado en Wiesloch. Y bueno, igual. Luego él va, como les digo, estudia la filosofía y la teología en diferentes lugares, estuvo en Valladolid y luego termina siendo ordenado sacerdote en 1594 a 1593, ¿no? Y en Sevilla, y de ahí regresa a Inglaterra. Bueno, entonces, él lo que hace es que se la pasa la mayor parte de su vida trabajando de manera clandestina en Londres y fíjense, incluso se supone que estuvo como abogado, al menos trabajaba en alguno de los que hoy llamaría de las firmas que había ahí en las cortes. Y pues gracias a su misma posición iba a visitar las cárceles, como quien es un visitante, no llamémosle ordinario, y además le llevaba la comunión a los prisioneros, ¿ok? A los prisioneros católicos. Pero lamentablemente fue traicionado por un amigo y eso pues le va a llevar a terminar en la cárcel. Fue colgado primero, luego lo hicieron cuarto, ¿no? En fin, eso tiene que haber ocurrido, como les digo, un 27 de febrero de 1603, o sea que logró ejercer su ministerio como sacerdote al menos algunos añitos, ¿no? 9 años más o menos. Eh, no se sabe dónde fue enterrado porque, como les digo, como fue partido, fue pedaceado, pues entonces no hay un lugar. Algunos dicen incluso que estaba enterrado en algunos de los cementerios ahí cerca, pero no se sabe. Bueno, ya les digo, fue el último de los mártires del tiempo, porque una semana después va a morir Isabel I, ¿no? Y se nos dice, pues, los que hacen las biografías, uno de los que hizo una de las biografías de él
Acuérdense que todos ellos fueron beatificados en conjunto, ¿no? Fue el obispo Caloner. Y él dice que en el momento de su ejecución, interesante, ¿no? Se portó a la altura, ¿no? Como una persona que sabe exactamente a lo que va y oró por la reina. Es interesante, ¿no? Oró por la reina, o sea, su última oración fue pidiendo por la reina, imagínense ustedes. Lo complicado que puede ser, ¿no? No les dije cuándo nació, ¿no? Oh, perdón. Él tiene que haber nacido, al menos lo que él dice en los datos, tiene que nació en 1572. Pues ya les digo, imagínense ustedes, a usted lo ahorcan y luego lo arrastran, o sea, lo andan por las calles y luego lo descuartizan. Imagínense usted. Realmente esa es la manera de promover la fe y de defender la propia. Vamos, seguimos en el libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículos del 1 al 10. No confíes en tu riqueza, ni digas, con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. No digas, yo a nadie me someto, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas, he pecado y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar. No confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descarga su ira sobre los malvados. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente, y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, comienza hablando, evidentemente, acuérdense, es un papá, es un padre aconsejando a su hijo. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Esos son los libros sapienciales tienden a ser así, consejos de un padre a su hijo. Entonces, padre le recomienda, no confíes en tu riqueza y después termina diciendo, no confíes en el engañoso dinero. O sea que hay una inclusión, o sea, todo va en medio girando a esto, porque las riquezas evidentemente nos hacen perder el norte, ¿no? Nos confiamos, es una falsa seguridad, porque como tengo tanto dinero, tengo tanto en el banco, lo que sea, es una falsa seguridad, porque de eso, pues imagínense ustedes, se muere usted, ahí a quién le quedan todo eso. Normalmente en los bancos cuando uno abre una cuenta, ¿no? Lo hacen poner ahí a quién deja de beneficiario. Bueno, lo que usted trabajó se lo van a feriar, como dicen en mi pueblo, otros que no gastaron nada por ello, no gastaron la gota de su sudor. Pero igual, es decir, eso de yo tengo tantas cosas, soy feliz porque tengo tanto, pues la verdad es bastante engañoso, ¿no? Bastante engañoso. Pero luego fíjense los consejos de en medio, son preciosos. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, por tus antojos y caprichos. Hay que aprender a dominarse. Hay que aprender a dominarse porque legítimamente cuánto dolor nos causamos y cuánto dolor causamos porque no somos prudentes y no sabemos manejar, insisto, nuestros instintos, nuestros sentimientos nos engañan. Uno tiene que utilizar la cabeza para algo, ¿no? Un poquito de raciocinio, tomar decisiones no en base a pasiones, sino movidos realmente no nos dejemos llevar por el corazón, diríamos en nuestro tiempo. No, es que hay que aprender a tener un poco de criterio. Y luego, fíjense, no digas, a nadie me someto. Usted tan libre. No he pecado y nada me ha sucedido. El consejo que sigue, a mí me parece que es de lo más importante. Y lo digo como confesor y como confesando. Es decir, en el sentido de que a mí también me toca confesar. Dos cosas hay ahí que para mí son clave en el crecimiento espiritual. ¿Por qué no avanzamos espiritualmente? ¿Por qué parece que las cosas no nos salen? Por esto. Porque dice el texto, no te confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado. Porque algunos dicen, no importa, el Señor es tan bueno que yo voy pecando, pero al final Él me va a perdonar. Eso no existe. Acuérdense que es una herejía, no la apocatástasis. Es pensar que al final todos se van a salvar, porque Dios es tan bueno que al final a todos los va a salvar. Eso no es doctrina de la iglesia, no es doctrina católica, hay que decirlo con toda claridad. Hay muchos que fueron condenados por esto, por estas ideas. Entonces, primer elemento, entonces, cuidadito. El segundo elemento, le das largas al perdón. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro. Hay gente que siempre le pregunta a uno, ¿no? Padre, ¿y cada cuánto me tengo que confesar? Yo siempre les doy el mismo consejo. Cada vez que tu conciencia te lo exija, ¿ok? Sí,
vamos, y si tiene la conciencia bien formada, se dará cuenta que, vamos, son los pecados graves los que lo deben mover a uno a confesarse, pero también uno debe acostumbrarse incluso a confesar los pecados menos graves, veniales, ya para ir formando la persona, para ir formando y permitiendo que la conciencia, entre más limpia esté, pueda funcionar. Entonces, esos dos extremos hay que manejarlos siempre, ¿no? Cuidadito con decir, bueno, así como Dios es tan bueno, al fin y al cabo. O peco y después me confieso. Qué bonito, ¿no? Es una actitud bastante pobre, que o sea, no nos va a ayudar a crecer. Ese es el punto. No va a permitir que crezcamos espiritualmente, no va a permitir que crezcamos humanamente, porque ya estamos tarifando nuestra relación con Dios, la estamos condicionando. Así que no dejes esto de un día para otro. O sea, no tardes en volverte al Señor, no tardes en buscar la reconciliación, en buscar su misericordia. Hay que irse a confesar. O sea, no lo dejemos para después, por favor, porque nos puede pasar una factura muy fea. Y fíjense los consejos que vienen ahora en el Evangelio de Marcos, porque esto que vamos a escuchar es como que si escucháramos el sermón de la montaña en Mateo, ¿no? Marcos capítulo 9, versículos 41 al 50. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Aquel que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo sé que esta traducción es un poco simpática. Tengan sal en ustedes. O sea, me está mandando el Señor a que sea salado. Hay algunos de nosotros que somos salados. En mi pueblo decir que alguien es salado es que tiene mala suerte, que no pega una, digamos. Eso, bueno, igual. En todas las competencias, mejor que ni compita porque siempre pierde. En fin, no, aquí evidentemente es el doble juego. La sal que quema, la sal que purifica, la sal que conserva y la sal que da sabor. Entonces tengan sal en ustedes, den buen sabor, conserven. Si hay que purificar, pues que purifique. ¿Y qué significa purificar? Que no podemos andar por la vida con estas actitudes, que es lo mismo que lo que ya decíamos, ya señalábamos, el gran problema que tenemos todos de que vamos acumulando pecado tras pecado. Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Si si tu mano te hace pecar, ya andaríamos mancos, tuncos, dirían en mi pueblo, y ciegos, ¿no? Completamente, porque vamos, pecamos, eso es cierto, pero no debemos volverlo. Ay, Padre, es que usted ya sabe, somos humanos, pecamos. No hay nada que deshumanice más que el pecado. Entonces, por eso, radicalidad, o sea, con tiempo, porque no hay que andar esperando. Hay de aquel que comete una falta, el que es ocasión de pecado para la gente sencilla, pues que más le valdría amarrarse una piedra de molino, que eran inmensas, ¿no? Porque lo que se movía, ¿no? Y se ponía ahí el trigo para que lo moliera. En fin, es peligroso esto. O sea, ahí vamos acumulando, vamos dejando para mañana sin falta. Yo siempre le bromeo diciendo que hay gente que está esperando su conversión, sabe que tiene que cambiar, sabemos que tenemos que cambiar, que hay cosas que tenemos que hacer, pero yo creo que estamos esperando más o menos el día del juicio final por la tarde. Tampoco hay que ser tan exagerados, por la tarde, no en la mañana, por la tarde. Es eso, ¿no? Vamos, diligencia en nuestra conversión, conciencia, limpia, pura, clara. Si no somos discípulos del Señor, debemos ganarnos esto. Piensen, y ayer lo hemos escuchado, no con tanta claridad, esto de sean discípulos, compórtense como discípulos, actúen como discípulos, sin divisiones, sin envidias, sin andar prohibiendo, solo andar prohibiendo cosas. No, es importante construir. Les invito a hacer oración. Arranca la mano de piedra que aprieta con saña y apunta con odio, cocina maldades y pone cadenas. Verás cómo crece la mano de carne, que acuna y aquieta, que quita cerrojos, que escribe poemas. Arranca la pierna de piedra, que al pisar aplasta, que avanza sin norte y cerril patea. Verás cómo crece la pierna de carne, que baila ligera, que te lleva lejos, donde Dios te llama, donde el hombre espera. Amén.
Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato William Richardson, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz jueves